Hola amigos, una semana de ausencia y como podrán oír en mi voz porque estaba, 39 de fiebre, era poco. Pero bueno, ya estamos listos, una semana cargada de muchísimas noticias, especialmente noticias macro. Por ejemplo, el Banco de Inglaterra subiendo los tipos de interés al 2%, niveles nunca antes vistos desde 2008. Y quizás la cifra más importante macro es la lanzada por el día o la publicada el día de hoy en Estados Unidos, las cifras del empleo, sus nóminas no agrícolas, habiendo creado más de 375,000 puestos de trabajo y la tasa de desempleo bajando al 3,5%. ¿Y cuál es el problema de esto? Es como en mis anteriores videos, que al final las buenas noticias, ¿no? Un país que disminuye su desempleo, a la mayoría de personas siempre les suena esto como una excelente noticia. Pero muchas veces en los mercados, y dependiendo del contexto, esto puede interpretarse como malas noticias. Ya les digo, dependiendo de nuestras posiciones de inversión, nuestros instrumentos de inversión y el contexto en el cual se analiza la cifra. Pues en este caso, una disminución del desempleo del 3,6% al 3,5% en Estados Unidos, para empezar, era algo que los mercados, o al menos no todos los agentes de los mercados lo tenían descontado. Pero significa que la economía estadounidense no se está enfriando, que la demanda no se está estabilizando, y que las subidas de tipos de interés en Estados Unidos, al menos en el corto plazo, no pueden hacer otra cosa más que seguir aumentando, o al menos su velocidad no va a ir decreciendo así como pensaban los mercados. Recuerden en mi anterior video, la anterior semana, hablando de la cifra que ponía a Estados Unidos o a la economía de Estados Unidos en recesión técnica, era una buena noticia a los mercados, porque eso ya más o menos les decía que en el corto plazo o en el corto mediano plazo, la Fed, la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, iba al menos parar la velocidad de las subidas de tipo de interés. En cambio, este dato de empleo o de desempleo, mejor dicho, bueno, las nóminas no agrícolas son un dato de creación de empleo, y el dato de desempleo pues es lo mismo, un dato de desempleo. Pero bueno, esta cifra viene a decir a los mercados que, pues, a pesar de las subidas de tipos de interés, la demanda agregada en Estados Unidos no se está enfriando lo suficiente como para contener el aumento de los precios reflejados en la cifra de inflación. Es por eso que muchos mercados, a tenor de esta noticia, no han bajado, ¿no? El Standard & Poor's, el Nasdaq han bajado, aunque ahora mismo estoy viendo los charts y parece que esas bajadas han sido recompradas muy rápido. Pero a lo que nos concierne a nosotros, el mundo cripto, pues Bitcoin particularmente está, si hablamos de technical analysis, un análisis técnico muy corto, Bitcoin parece que está dibujando o imprimiendo un ascending channel, ¿no? Ese es el pattern, el patrón que está imprimiendo. Y tenemos que ver si logra mantener el soporte, pues podemos ver que Bitcoin podría rebotar hasta la parte superior de este pattern del ascending channel. Por otro lado, si rompe esto, estamos hablando que vamos a volver a visitar los 21,000 y tantos dólares, ¿no? Entonces 21,600, 22,000. Entonces hay que prepararse para eso. Pueden ver, hay canales de YouTube que realizan análisis técnicos muy sofisticados. Si quieren más detalles sobre eso, pues no tienen nada más que hacer que buscar en YouTube. Y bueno, esas son las noticias macro, que yo las interpretaría como bajistas, como signos de que todavía no estamos en el fondo del bear market. Pero eso sí, las malas noticias empiezan a llegar una tras de otra, y como como yo lo prefiero, al menos las malas noticias mejor todas de una y las buenas poco a poco, ¿no? Y es así también como lo queremos para los crypto markets.
Y bueno, en cuanto a las noticias exclusivamente cripto, pues la mala noticia de la semana ha sido el hack a Solana. Pero realmente yo me he puesto a leer y no es que han hackeado Solana, ¿no? Los muchachos, la seguridad de Solana ha publicado el root cause analysis, que es lo que causó que miles de usuarios pierdan sus claves privadas. Es el uso de una billetera desarrollada por terceros, llamada Slop Wallet, que también funcionaba sobre Phantom Network. Es por eso que usuarios del blockchain Phantom también empezaron a reportar la pérdida de sus claves, de sus private keys, de sus llaves privadas, con la consecuente pérdida de sus fondos, ¿no? Leyendo los tecnicismos, resulta que esta mobile wallet estaba transfiriendo información sin encriptar, ¿no? Vamos, que para los que conocen un poco de networking, que vamos, si tú te conectas con un Wireshark a la red por el que uno está utilizando su billetera, te iban a salir todos los datos de claves privadas desde esta billetera. Un error, de novatos. Seguramente un hacker descubrió esto y empezó a explotar esta vulnerabilidad, ¿no? Enviar datos sin cifrar, sin encriptar en una billetera móvil, pues no era la mejor de las ideas. Pero ¿cuál es la tranquilidad? Que no es que el protocolo de Solana fue atacado directamente, no es el protocolo de Phantom Network que fue atacado directamente, no es que estos protocolos hayan tenido una vulnerabilidad, sino una billetera de terceros que obviamente expuso solamente a los usuarios de esa billetera. Pero ¿cuál es el problema con Solana, no? Hazte de fama y échate en cama. Solana ha tenido ya este último año muchísimos problemas, especialmente con el corte de servicio, vamos a llamarlo así. Incluso llegó un momento en el que tuvieron que parar todo su blockchain y reiniciarlo, si cabe el término, como si fuera una red doméstica donde vas y tienes que apagar y volver a encender el router, ¿no? Entonces Solana ya se hizo de mucha fama de presentarse este tipo de problemas, y obviamente cuando empezó a ocurrir este hack, cuando miles de usuarios empezaron a reportar la pérdida de sus claves privadas, pues el pánico corrió y todos señalaron con el dedo a Solana. Para muchos day traders fue un día de oro, porque era básicamente pues poner posiciones bajistas contra Solana, hacer un short y cobrar, ¿no? Así que para nuestros amigos que hacen shorts, para los bears ha sido un día excelente, ¿no? Hace 2 días que fue el hack a Solana. Y bueno, amigos, esas son las noticias macro, son noticias bajistas en cuanto a nuestras esperanzas de que este bear market dure lo menos posible. Pero cada mala noticia que vayamos recibiendo que afecta a los mercados cripto, o al menos al precio de los activos, de los criptoactivos, es un paso más hacia el final del bear market. Yo particularmente todavía no he desplegado mi pólvora seca, no he comprado, no he hecho ninguna gran compra de ninguna moneda. Puede que me esté equivocando, puede que este sea el fondo y de aquí se rebote y nos vayamos a la luna. Pero yo todavía creo que queda mucha tela por cortar en este bear market. Queda ver las cifras de inflación en Estados Unidos, principalmente en la eurozona. Mucho que contar en cuanto a la guerra Ucrania-Rusia-OTAN. ¿Qué es lo que pueda ocurrir con Taiwán, China y Estados Unidos? Recordemos que TSMC tiene su mayor fábrica y su sede en Taiwán.
Y si por algún motivo esta empresa empezara a sufrir las consecuencias de esta inestabilidad política, de esta crisis de relaciones entre China, Taiwán y Estados Unidos, sabemos, especialmente en Bitcoin, que pues los chips, los ASICs para minar Bitcoin provienen de ahí. Y esto obviamente podría tener un impacto directo e inmediato, ¿no?, en el precio de cuánto cuesta minar. Sobre lo cara que está la energía, si empezamos a tener un shortage, una falta de oferta de estos chips, pues ya me contarás cómo afecta esto al precio de Bitcoin, especialmente a su hash power, ¿no? Cómo afectaría el hash power y el hash power del blockchain de Bitcoin, cómo iría a afectar al precio. Todos sabemos que el 19 de septiembre Ethereum va a pasar a ser Proof of Work, o sea que ya no va a necesitar las tarjetas gráficas ni chips para mantener su red, ¿no? Sabemos que la red de consensus de Ethereum Bitcoin Chain finalmente se va a fusionar con la red principal, y el 19 de septiembre de este año, es decir, en pocos días, un poco más de un mes, ya estaremos hablando de un Ethereum que funcione con Proof of Stake. En mi opinión, esto es un evento muy alcista. Si yo hago un símil, se puede asemejar al halving en Bitcoin, porque porque Ethereum 2.0, que va a llamarse Ethereum a secas, va a empezar a quemar tokens, ¿no? Entonces va a ser una moneda deflacionista, si cabe el término. Y vamos, es el símil que yo hago es al halving de Bitcoin, ¿no? Entonces quizás sea una excelente apuesta empezar a acumular más Ethereum ahora hasta el 19 de septiembre. Puede que ese mismo día Ethereum sufra algún tipo de bajón, ¿no? Pero es lo mismo, es como si saliera una moneda nueva a los mercados, que siempre hace el patrón ¿no? De subir casi en vertical, bajar en vertical, estabilizarse y luego que el mercado ya se ponga de acuerdo para pues determinar el precio de mercado, de oferta y demanda. Eso es todo por hoy. Desde mañana voy a tratar de ser más constante, pero ya les digo, volví de Turquía, donde me agarró no sé qué virus y estuve prácticamente tirado en cama los últimos 4 o 5 días. Así que pues nos vemos mañana en el próximo vídeo. Cuídense. Chao.